se vayan preparando en el futuro, ¿no? Sí. Sí. Bueno, esta charla ha sido muy esperada porque, digamos, algunos chicos quieren saber más o menos la trayectoria de ustedes en investigación, ¿no? Que mayormente los chicos que están aquí conectados son de pregrado. Y además de ello también hay algunos que ya están terminando la carrera y más o menos quieren ver qué oportunidades pueden seguir luego de ello, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, seguir un posgrado o un PhD. Ujú. Bueno, entonces supongo que comenzamos. Sí, ya son las 4, sí. Podemos comenzar ya, creo. Sí, hay una suficiente cantidad de personas aquí. Ah, no, también queríamos enfatizar que si tienen alguna pregunta en medio de la presentación, que lo pongan en el chat y nosotros estaremos más que felices que nos interrumpan y poder como atacar todas las dudas en el momento, ¿no? Ya, bueno, empecemos. Bueno, acá lo que hicimos que fue más o menos poner una línea de tiempo desde el inicio de nuestra carrera hasta, bueno, este año, como para que vean en qué momento fue que comenzaron a suceder cada una de las experiencias de investigación que tuvimos y cómo es que fuimos construyendo nuestro camino, ¿no? En mi caso, y en el caso de Romy, ambas ingresamos el 2012. Yo ingresé el 2012-2, seguía el 2012-1. Y pues yo tenía una idea en mente desde el comienzo. Si bien no estaba segura todavía en qué quería hacer en el futuro, porque yo ingresé como ecóloga y después me di cuenta que no, que en realidad quería hacer biotech. Yo sabía de que al inicio no iba a tener los conocimientos necesarios y las aptitudes necesarias como para poder ya desenvolverme en el laboratorio y tener todas ese tipo de experiencias, sino yo me dije, vas a primero crecer como persona en estos primeros años y tener experiencias que uno te abra la mente y la visión de las cosas como para que luego ya te enfoques solo en lo que sea relacionado en tu carrera. Entonces, por eso es que nosotras pusimos que ambas hicimos Work and Travel el segundo, casi un año y medio, segundo año de nuestra carrera, porque recién era el inicio. Entonces, si es que ustedes recién han empezado, busquen ese tipo de experiencias como para mejorar el idioma inglés, que es algo primordial para su futuro. Y entonces luego empezamos de esa manera y luego fue que comenzamos ya a tener experiencias de investigación, ¿no? En los siguientes años, porque ya era el momento de enfocarnos simplemente en lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces esto nos ayudó bastante a experimentar cómo es vivir en otro país, cómo es trabajar, hablar inglés todos los días. Entonces fue una experiencia bastante increíble y bueno, siempre me gusta hablar al respecto. Y bueno, Rami, ¿quieres decir algo? Sí, yo quería agregar que en mi universidad, por ejemplo, o sea, no sé si eso quedó claro, y yo soy de la Cayetano, entonces en mi universidad tenemos laboratorios de investigación también, y es como dice Raquel, ¿no? A veces es un poco difícil que al comienzo te acepten los profesores de laboratorios porque no sabes nada, o sea, y recién estás aprendiendo, ¿no? Y, por ejemplo, yo empecé a ir a laboratorios desde el primero o segundo, no, desde el primer ciclo del segundo año, una cosa así, o desde el segundo año, no me acuerdo muy bien. O terminando el primer año. Bueno, la cosa es que ya había pasado al menos dos ciclos, ¿no? Dos semestres. Y me metí en el laboratorio y a pesar de que no pude haber hecho un proyecto propio, aprendí bastante de los proyectos de los demás. Entonces, no por el hecho de sentirse naif o primerizos, dejen de participar en proyectos de investigación. Exacto. Y sí, entonces también luego de... algo que te quería enfatizar importante es que al menos cuando yo comencé a estudiar, tenía muchos de mis compañeros que me decían, queremos terminar en 5 años, y eso, queremos terminar antes. Voy a adelantar cursos todos los veranos y voy así, sacarme el ancho para poder terminar súper rápido. Pero en realidad eso no te ayuda. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar ese tipo de experiencias adicionales, porque las universidades no buscan a alguien que solo fue el mejor alumno, sino busca a alguien que ha hecho que se ha enriquecido tanto en todo aspecto de su vida, ¿no? Entonces, por eso es que yo también decidí, no voy a adelantar ningún curso en ningún verano, sino lo que voy a hacer es siempre buscar hacer algo diferente
en cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, al menos esa fue mi forma de ver las cosas y creo que me ayudó bastante. Bueno, entonces Sí. ya, como pueden ver aquí hemos resaltado más o menos en qué momento nuestras experiencias de investigación comenzaron a iniciar y los diferentes proyectos a los cuales formamos parte, que luego vamos a hablar un poquito más. Y también algo bueno que pudimos hacer y que suma bastante es hacer diferentes presentaciones, si no de pósters en encuentros y congresos, también seminarios, por ejemplo, cuando fuimos parte de REPU hicimos el REPU Seminar. Y eso es algo que suma, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Yo voy a hablarles sobre un intercambio académico que hice el 2016, habré estado en cuarto año, sí, en la Universidad de Sao Paulo. Entonces, la Agraria no tiene convenio con esta universidad. Tuvieron antes, pero no lo renovaron. Pero yo sabía que quería ir a este lugar. ¿Por qué? Porque la Universidad de Sao Paulo es la mejor universidad de Latinoamérica y una de las más reconocidas del mundo. Entonces, busqué por mi cuenta si es que había la posibilidad de, a pesar de no haber convenio, también pueda llegar a estudiar un semestre allá. Y sí fue posible, sí tenían una plataforma aparte para ese tipo de situaciones, pero mi manera de ver este intercambio no fue, voy a convalidar clases que no quiero llevar en la universidad, ni nada por el estilo, sino yo lo que hice fue, no me importaba el hecho de convalidar, no me importaba el hecho de tomar clases que se parezcan a mi currículum. Yo dije, voy a tomar clases que en serio me interesan, a pesar de que no hayan cursos similares, ¿no? en nuestro currículum, en nuestro currícula. Pero más que nada, no voy a tomar tantas clases. Tomé un par de clases por semestre porque estuve un año ahí. Sino lo que voy a hacer es entrar a un laboratorio desde el momento en que he llegado, quedarme todo el año en ese laboratorio trabajando y ganar lo máximo posible de experiencia de investigación ahí. Tanto así que uno saca tanto la mugre y se esfuerza tanto que tienes que causar un impacto en esos profesores, porque esos profesores son los que luego van a hacer cartas de recomendación para ti, para cuando postules a grad school. Y el hecho de que esta es una carta de recomendación en otra universidad, en otro país, es bastante importante. Pero si no lo impresionas, entonces no te va a servir. Entonces, al menos esa fue mi visión de mi intercambio en la USP. Fue básicamente lo que pueda, hacer absolutamente todo lo que pueda en investigación y llevar algunos cursos que quiero, no cursos de mi currícula. Y bueno, gracias a toda la investigación que hice allá, todo el research, conseguí también presentar un paper sobre todos los resultados que había obtenido en un encuentro de estudiantes de pregrado en el Instituto de Ciencias Biomédicas, que es donde pertenecía en la Universidad de Sao Paulo. Entonces yo también quiero enfatizar eso con ustedes, que cuando busquen intercambios, no piensen en los cursos, sino piensen en la pasantía que puedan conseguir en ese momento, que es lo más importante al final. Las notas no importan tanto. Bueno, y otra experiencia de investigación, y donde al final hice mi tesis y, bueno, pertenecí a este laboratorio desde los inicios de mi carrera, fue el Laboratorio de Química Biológica con la profesora Ana Kitazono, que muchos de ustedes la conocen. Yo tuve la oportunidad, mi profesora me acogió desde que empecé, ¿no?, la carrera, y también lo bueno era de que no ingresé solo realizando actividades secundarias, ¿no? Así como, ordenando tal cosa, limpiando tal cosa, ni nada por el estilo, sino que la profe desde el inicio me dio un proyecto y me ayudó a crecer así, la capacidad de pensar independientemente, ¿no? O sea, no estaba trabajando debajo de alguien, sino ya tenía algo propio, ¿no? Entonces, pude participar en 3 diferentes proyectos, como pueden ver, y gracias a eso también publicamos un paper en la revista de la Sociedad Química del Perú, cosa que también significó bastante para mi postulación en posgrado, porque en las mismas entrevistas me preguntaban sobre esa publicación y decían, es really impressive que
que conseguiste hacer eso cuando estabas en pregrado y todo eso, entonces sí fue importante. Además que era una segunda familia para mí. Yo quería ver un poquito de lo que hice, algunas cosas que hice en pregrado. Cayetano tiene una formación muy buena en lo que es biología molecular. Y como yo también tuve, o sea, todo el mundo creo que tenía problemas para saber qué es lo que quiere, ¿no? O sea, a qué rama irse. Lo que dije fue, ya sabes que voy a experimentar, voy a meterme a diferentes cosas para saber qué es lo que me gusta y así saber mejor qué cursos escoger y a qué rama orientar mejor mi carrera, ¿no? Entonces me empezó a llamar más ecología y dije, voy a tomar cursos de ecología, pero en Cayetano no había tantos cursos que te ayuden a mejorar la parte de campo. O sea, sí hay, ahora mucho más que antes, pero cuando yo recién estaba empezando a estudiar, recién estaba empezando a tomar fuerza. Entonces, no había tanto como hay ahora. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya voy a meterme a voluntariados y voy a aprender de las personas que hacen investigación. Y eso hice. Me metí a voluntariados de monitoreo de mantarrayas con esta ONG Planeta Océano y también de monitoreo de dieta y comportamiento de esta especie de chorros de cola amarilla que están en el norte. Y ahí puedo aprender cómo se hace investigación en campo de forma seria. Siguiente, por favor. No sé si se toca a ti o... Sí, no sé. Entonces, ya. Ya, después también me metí a laboratorios de mi universidad. Uno que tenía un proyecto de orquídeas y hongos, y también participé en ese proyecto, y otro que tenía proyectos de comportamiento de tapires y polinización de murciélagos, y también fui a campo con esas personas y me enseñaron lo que ellos sabían. Y eso fue bastante importante para conocer los errores, pero también lo que uno puede aprender, ¿no? De ir a campo, de qué cosa tomar en cuenta para la próxima vez, qué datos anotar, qué cosas hay que considerar, temas logísticos también. Ahí uno va a aprender. No. Sí. Ya bueno, y después cuando ya iba por mi último año de carrera, hice mi tesis, o sea, empecé a hacer mi tesis. Y ese fue el primer proyecto propio que tuve y fue bien chévere porque así como dice uno gana, o sea, te vuelves independiente, ¿no? Ahora son tus preguntas, tus hipótesis, tus objetivos, y tú mismo vas cometiendo errores en el camino y vas aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en campo puedes hacer una cosa, pero luego ves tus datos y al momento de analizarlos dices, pucha, me hubiera gustado hacer otra cosa, o ojalá hubiera colectado más tiempo en esta fecha. Yo, por ejemplo, trabajaba con aves, entonces a veces me ponía a pensar, ¿qué hubiese pasado si no hubiera tomado las muestras así, si no de esta otra forma, para hacer otro tipo de análisis? Entonces, todas esas cosas muchas veces se aprenden en el camino, o a veces cuando ya es un poco tarde, pero igual es tu primer proyecto y te ayuda a crecer y a ganar experiencia. Ya. Bueno, ya otra cosa que me ayudó bastante fue es que un profesor en verdad, me recomendó a otra profesora que tenía un curso en el Manu. Me recomendó como asistente de profesor. Amelie, un ratito. Acabo de ver algo en el chat, dice que no se escucha. ¿No se escucha? ¿Alguien más tiene problemas? Sí se escucha. Ah, ok. Bueno. Entonces tal vez la otra persona Quizás sea un tema de los audífonos. Sí. Como con esta sí se escucha. Ya. Bueno, todo el mundo dice que se escucha. Continúa, lo siento. Ya, bueno, entonces, ya lo que estaba diciendo es que un profesor me recomendó con esta profesora que tenía un curso en el Manu con sus estudiantes de la Universidad de Washington. Ella es peruana, pero vive allá, hace cursos allá y viene acá y también hace más de ecología y conservación, o sea, hace investigación. Entonces, ahí fue la primera vez que yo fui a campo en un lugar tan remoto. Fui a Coyacallo, que es una estación biológica que está en medio de la selva. Y fue
chévere porque aprendí mucho de ese curso siendo asistente de profesor, pero también estando ahí conocí a otros investigadores que tenían otros proyectos, y ellos también me hablaban de sus proyectos y aprendí un montón. Incluso si tenías tiempo podías acompañarlos al campo, si ellos querían, obviamente. Gracias a eso, después regresé en otros años a Coyacashu como asistente de otros proyectos, porque ya me conocían. Y también esta misma profesora que les comento me llevó a SECOT, que es una organización que se encarga de hacer ecología, conservación y también educación. Y también participamos en el censo de aves, observación de aves. Entonces ahí aprendí bastante y conocí a mucha gente que fue importante para mi formación, ¿no? Yeah. Otra cosa también es lo que mencionaba Raquel, ¿no? Ir a congresos, ir a seminarios. Al comienzo uno probablemente, o sea, no tiene que presentar, ¿no? No tienes ningún estudio todavía, pero el hecho de ir es muy enriquecedor. Primero porque puedes conocer investigaciones que ni siquiera sabía que existían, y conoces gente que pueden ser contactos importantes para el futuro. Aparte que conoces cómo es una presentación de póster, una presentación oral, ¿no? Y después de ir a algunos congresos en los que no presenté nada, después fui a congresos en los que sí presenté cosas. Por ejemplo, fui al congreso de parasitología en la tropical, donde presenté como que resultados preliminares de mi tesis. Después de la experiencia en Repo, también presenté un póster en el Congreso de Ornitología 2018. Entonces siempre se pueden sacar cosas, ¿no? Y un detalle quería avisarles, no sé, la gente que está más interesada en ecología y aves, no se olviden que este año también hay Congreso de Ornitología, pero se ha pospuesto. Eso. Bueno, ahora solo queríamos hablarles rápido de nuestra experiencia como repus. Yo fui Repu Biology y Romy fue Eco-Repu. Y pues yo tuve la oportunidad de ir a la Escuela de Medicina de Harvard, al Departamento de Genética, y trabajar en el laboratorio de la profesora Stirling Churchman. Su investigación se relaciona más a molecular biology y ese tipo de temas, que eran cosas que no tenía tanta experiencia, pero que aún así yo sabía que me interesaban, y pues fue la primera introducción a ese mundo, ¿no? Ahora, cosas destacables de esta experiencia fueron que fue la primera vez en la que me encontraba en un ambiente tan competitivo y tan demandante, ¿no? Y intimidante al mismo tiempo, ¿no? Porque venimos de la agraria, y entonces no nos encontramos en ese tipo de situaciones. Pero en ese momento fue que me di cuenta de que es eso lo que quiero hacer en mi vida, que yo puedo manejármelas en ese tipo de ambientes. Y ahí fue como que hubo un clic. Y me di cuenta, no, Raquel, tú sí puedes hacer esto en el futuro, ¿no? Y tú vas a hacer esto en el futuro. O sea, no te vas a rendir, vas a postular a grad school y tú vas a llegar a estudiar con estas personas y realizar investigación con estas personas, ¿no? En el resto de tu vida. Entonces fue una experiencia bastante increíble, fue fuerte. Romy tal vez también lo puede decir, porque sí hubo momentos en donde uno estaba sobresaturado, no entendías nada de lo que estaba pasando, ibas a las conferencias de los laboratorios o los seminars o los meetings de los laboratorios, y no tenías idea de lo que la gente estaba hablando, porque son tecnologías de punta que pues no entendías simplemente. Y obviamente te sientes mal, ¿no? Pero también tienes que ser consciente de que no tienes ese background. Entonces, si te esfuerzas, tú vas a causar un impacto. Y yo lo digo porque el hecho de que me saqué el ancho en esta pasantía me sirvió para que luego, cuando postule a grad school, la profesora... Sí, eso solo... ¿Qué pasó? Ya, ok. Sí. El hecho de que me saqué el ancho en esa pasantía fue lo que permitió que esta profesora sea de una de mis cartas de recomendación para grad school, y no simplemente escribió una carta de recomendación así como que, esta chica vino, trabajó, lo hizo bien, chévere, sino que lo hizo tan enfatizando las cualidades que pude mostrarles y las ganas que tenía de hacer investigación, que los mismos profesores, luego de que yo haya ingresado, me dijeron, oye,
la carta de esta profesora fue bastante buena, bastante increíble. Y yo creo que esa fue la razón y el mayor impacto que tuve para mi aplicación, ¿no? Entonces yo creo que todos ustedes, cuando ustedes vayan y comiencen a tener experiencias de investigación en diferentes laboratorios, eso es lo que tienen que hacer, tienen que diferenciarse del resto y causar un impacto, porque esos son los profesores que van a advocar por ustedes en el futuro. Y pues, en general, la gente del laboratorio a mí me encantó. Me hicieron una despedida, como pueden ver a la izquierda, y fue una experiencia así súper genial, ¿no? Y todavía me comunico con muchos de ellos. Qué chévere. Ya. Y también por esta experiencia de Repu pude presentar un póster en un congreso que tuvimos en la UNAM de biotecnología, que es el que vemos aquí. Y bueno, como les mencioné también, pudimos formar parte del Repu Seminar, en donde presentamos también en la Escuela de Medicina de Harvard nuestra investigación durante esos meses, ¿no? Uh-huh. Ya. Bueno, para hablar un poquito también de lo que pude hacer en Ecorepu, yo fui a Cornell, al departamento de Ecología y Biología Evolutiva, y ahí trabajé en un proyecto de comportamiento antidepredatorio de unas golondrinas. Fue bien interesante porque todos los jueves o sea, dentro del mismo edificio estaba este departamento que les digo y también un departamento de neurobiología. Y ese departamento trabajaba con especies, o sea, con especies con Drosophila, ¿no? Los modelos, pero también algunos trabajaban con especies silvestres, ¿no? Entonces, era bien chévere porque los jueves tenía seminarios de mi departamento y los lunes tenía seminarios de su departamento. Entonces, iba como que a los dos seminarios. Estaba rodeada de este ambiente académico súper interesante y súper inspirador para hacer investigación. En verdad, todo el mundo está haciendo cosas chéveres todo el tiempo, o sea, está haciendo investigación en cosas bien interesantes todo el tiempo. Entonces aprendes un montón de todos y puedes preguntar y la gente es bien horizontal, o sea, no todos, ¿no? Pero siempre puedes hacer preguntas y aprendes un montón. Entonces, pude hacer esta investigación en Cornell, también hice buenos contactos y también, por ejemplo, como Cornell está en el estado de Nueva York, antes de pasar para allá fui al Museo de Historia Natural, que fue también bien chévere, aprendí un montón, y también al laboratorio de ornitología, que está bien cerquita de Cornell. Y como dijo Raquel, también para el Repo Seminar fuimos al Colegio de Medicina de Harvard. Sí. De pasantías. Esa es una pregunta. Bueno, Diego, creo que tú mismo puedes responder esa pregunta, ¿no? Porque también mi amigo Diego ha causado impacto en las diferentes experiencias que ha tenido. Ya. ¿Cómo resaltar en las pasantías? Uy, Dios mío, ya, nos están atacando con preguntas. Sí. La primera pregunta de Cristian, vamos a responderla en un ratito porque tenemos unas diapos también preparadas sobre cómo aplicar a Repu y rápidamente decir cómo es el proceso. Ahora, en términos de cómo resaltar en una pasantía, tú vas a trabajar directamente con un mentor. Un mentor que puede ser un grad student, puede ser un postdoc del laboratorio, y no es que vas a tener, al menos en ese tipo de ambientes, tanto contacto con el profesor dueño, el profesor principal investigator, el dueño del laboratorio, no tanto. Entonces, ¿a quién vas a mostrarle las ganas y el puncho que tienes? Es ese mentor. ¿Por qué? Porque tú al inicio obviamente vas a estar confundido, no vas a saber mucho de lo que estás haciendo, pero tienes que mostrarle que puedes trabajar de manera independiente, tienes que leer por ti mismo y proponerle cosas. ¿Por qué? Porque ese mentor que tienes no va a estar ahí como niñera, así viendo todo lo que haces y deseándote todo lo que tienes que hacer, ¿no? Sino que tienes que mostrarle que si bien al inicio no sabes, puedes mejorar en la mitad de la pasantía, ¿no? Y que tienes iniciativa para aprender. Exacto, y se ve un cambio en ti mismo porque ganas confianza y muestras esa confianza y no estás simplemente en una esquina, ¿no? Confundido sin saber qué hacer, ¿no? Entonces es bastante ese trabajo en ese mentor, porque ese mentor es el que luego va a hablar con el profesor, el PI, el dueño del laboratorio, y le va a decir cómo fue tu desenvolvimiento, ¿no? A ver, déjame ver qué te pregunta.
Ah, ya. Sí, hay más molineros. En- no, no conocí a otro molinero. En Harvard hay peruanos, habían peruanos ahí haciendo su grad school, porque mi mentora era peruana, pero ella había estudiado su pregrado en Estados Unidos. Sí, pero sí habían algunos peruanos, tal vez era Cayetano, que estaban ahí haciendo su posgrado. Más Sí. que nada en física, había uno de física, creo que de la uni. Me gustaría saber qué opinan las personas del área microbacterias, virus, hongos, parásitos a corto y medio plazo, que perciben que se le apostará más al sector micro en la década que está por comenzar. A ver, yo creo que tal vez sí, en términos de virología, ¿no? ¿Tú qué piensas, Romy? Sí, yo creo que hay muchos factores que están influenciando. Sí, O sea, hablas de oportunidades, de becas, de intereses para hacer proyectos, o no sé o sea, qué. en general, sí, en el sector micro te refieres tipo a grad school o a empresas y industria. Ujú, Am, en grad school, todo grad school en general se va a ver afectado por lo que está sucediendo ahora. Em, Porque en general las universidades están perdiendo bastante dinero y en mi opinión va a ser más, van a cortar un poco los fundings para los nuevos ujú. estudiantes, entonces puede que acepten menos que antes, ¿no? Sí. Em, ¿Cuáles son los procedimientos para ser parte del REPU? Ah, ya, justo eso vamos a hablar luego. Ujú. Em, Me parece que Ah, Ah, ya. sí, tú. Sí, no, cuando yo fui a la USP, como dije, yo no quería llevar cursos de mi currícula, sino uno puede, entre comillas, dejar la universidad hasta por un año, ¿no? Entonces, la universidad sabía que yo me estaba yendo a la USP y sabían de que no había convenio y la universidad misma tuvo que también advocar por mí para que la USP me deje ir allá. Tuvo que haber todo ese contacto, pero los cursos que yo llevé, como mencioné, no eran los que eran parte de mi currícula. Eh, ¿Por qué? Porque yo era consciente de que mi interés en el futuro no era exactamente lo que estaba aprendiendo en la universidad. Entonces, por eso yo llevé cursos más relacionados a genética molecular, reparo de ADN y otro tipo de procesos, ¿no? Y sabía que no lo iban a convalidar como cursos ¿ya? Obligatorio. Obligatorios, pero al final la universidad sí los convalidó como electivos, cosa que yo no lo esperaba. Y cosa que tampoco lo necesitaba, porque ya había completado mis selectivos, así que al final terminé con más créditos de lo que necesitaba, pero sí, o sea, no llevé los cursos que me correspondían, yo elegí lo que quería porque pensé que eso me iba a ayudar más que simplemente llevar cursos. O sea, ese año que estuve en la USP, no, fue como un año, entre comillas, perdido en términos de la currícula, pero ganado en otros términos, ¿no? Ujú. Ah, Uy, espera. ¿Cómo se puede postular, ser parte de ellos si ya eres egresado? También puedes postular si ya eres egresado, porque Yo Romy lo hizo. sabía. Ajá, y también una amiga que tenía como que 2 años de egresada postuló y fue repo. Hay más preguntas de tu intercambio. Ya. ¿Tu estancia en la USP fue financiada o lo llevaste todo por tu cuenta? Bueno, en general, la, la pasantía, o sea, sí conseguí ellos le dicen bolsa, que es como una mini beca para proyectos de investigación cuando estaba allá, pero el intercambio académico no fue financiado. Pero como la universidad es una universidad pública, no tuve que pagar absolutamente nada, sino era solo living expenses, como lo mismo que pagaría si estuviera viviendo en Lima. Eh, Porque Brasil es bastante semejante en ese sentido. Así que fue lo mismo, ¿no? ¿Qué tipo de modalidad fue tu intercambio? En realidad, no sé, modalidad,
no sé qué modalidades existen, entonces solo fue el intercambio que hice allá y lo decidí hacer. No sé qué, no, en realidad no estoy familiarizada con los tipos de modalidades. Y no sabía que ya había un acuerdo entre la USP y la UNALM. Qué Ah, qué bueno, bueno. qué bueno, porque era algo que, o sea, es algo que ustedes deberían aprovechar. Esa universidad es bastante importante y los profesores que están allá son bastante reconocidos también. Entonces, si es que ahora tienen la oportunidad de irse por convenio, mejor aún, ¿no? Mm. ¿Qué tan complicado es conseguir una beca de maestría? ¿Cuánto tiempo se prepararon? Ya, eso también vamos a responder luego. Sí, a ver, siguiente. Dios mío. ¿Los repos son financiadas o son como becas? Eso también vamos a responder luego. Sí, sí, no, avancemos un poco y cuando ya estemos en la parte de repu contestamos, o Sí, sea, y facilitamos bueno, saber acabamos de esto. llegar a la parte de repo. Ya, empezamos. A mí, ¿quieres hablar de qué es repo? Bueno, sí, bueno, como ya saben, repu es un programa en donde seleccionan alumnos que están ya después del tercer año de carrera, me parece, para mandarlos a hacer una pasantía, para capacitarlos, hacer investigación, ¿no? Y eso también se hace con objetivos que van más allá de capacitar a alguien, ¿no? O sea, no solamente, ¿sabes qué, Raquel? Te voy a mandar a hacer una pasantía y vas a aprender cosas y te vas a preparar para grad school, sino también el hecho de que acá en Perú todos sabemos de que la ciencia está en pañales. Entonces, el hecho de capacitar gente para que eventualmente haga un posgrado y regrese, ¿no? O si no regresa, que pueda colaborar con las personas que quieran seguir capacitándose en ciencia, ¿no? Entonces, lo que hace Repo es eso, hacer el contacto con un estudiante de acá, con un laboratorio del extranjero, dependiendo de los intereses en ciencia del estudiante, contactarse con el laboratorio, hablar con el PI y decirle, ¿sabes qué? Este alumno está interesado en tal cosa y queremos saber si tienes espacio y tiempo y recursos para que pueda hacer un proyecto de investigación contigo. Ujú. Sí, como dice Romy, es bastante cierto. En general, es difícil que si es que tú mandas correos a profesores, ellos te respondan y te digan si no, normal ven. Es bastante difícil y lo que hace Repo es facilitar Ujú. facilitar que seas aceptado y que siquiera seas evaluado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están Están advocando el hecho de que, ajá, te están respaldando y están diciendo, no, nosotros ese alumno ha pasado por un proceso de selección, entonces no es cualquier alumno, sino es alguien que nosotros te podemos asegurar va a desempeñarse de manera adecuada en tu laboratorio, ¿no? Entonces, por eso es que esos laboratorios importantes se aceptan, ¿no? A que nosotros fallamos. Y Ujú. esa es la principal ayuda que nos otorga Repu, ¿no? En ese sentido. Sí. O sea, el tema también es que las cabezas de Repu son estudiantes de posgrado, y ya son PhDs, o sea, son personas que ya están formadas en investigación, entonces por eso está ese respaldo, ¿no? No es que es cualquier persona que dice, sí, tú vas, tú no vas, ¿entiendes? Ujú. A ver, Repu se puede necesitar Ah, para las investigar actividades. medio ambiente o industria alimentaria. Repu, bueno, no existe exactamente un subgrupo en Repu que sea específicamente para esos temas, pero lo que Repu quiere es ampliarse, o sea, no simplemente elegir a biólogos, o no simplemente elegir a físicos, o no simplemente elegir a ecólogos, sino a gente que está en otras carreras, como las que mencionas, pero que también tienen esas ganas de pursue, de Buscar. buscar y realizar investigación. Esa es la principal motivación. Entonces, si es que te estás preocupado porque no estudio industrias alimentarias, tal vez no me acepten porque no tengo nada que ver, eso no va a influenciar tanto, porque eso Hay es lo repos que que han ellos sido, están buscando. Sí. sí, hay repos que han sido ingenieros ambientales, o sea, yo Sí. creo que no te cuesta nada postular, no pierdes nada. Es más, estás abriéndote una puerta y en todo caso, si es que por alguna razón no quedas, ya conoces un poco más el proceso y tú por tu cuenta también puedes buscar o esperar sin... O sea, siempre, chicos, no por miedo de fallar, dejen de intentar. Ujú. Porque
así se les cierra la puerta sola. Siempre intenten. Exacto, o sea, no es que ninguna de las dos nos aceptaban en repo la primera vez, no, 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 no. Eh, fue, fue más de una vez. Sí. Entonces, pero por eso, o sea, si es que estás, no sé, en el segundo año de tu carrera o tercer año y todavía no tienes tanta experiencia, pero aún así quieres ver cómo es el proceso de postulación, aún así deberías hacerlo, aunque pienses que o sepas que te van a rechazar, igual inténtalo, porque eso te prepara para la siguiente postulación. Bueno, ¿qué actividades se realizan en Repu? Como les mencionamos, tú vas a llegar a un laboratorio en esa universidad, vas a tener un mentor en esa universidad, en ese laboratorio, y ese mentor te va a asignar una parte de un proyecto o un proyecto. Entonces, vas a poder realizar todos tus experimentos, digamos, de manera independiente y pensar de esa manera. Y también cada fin de semana, durante la pasantía, existen esos journal clubs en donde cada uno de nosotros tiene que presentar un paper, todo en inglés, obviamente, y en un formato específico, ¿no? Y con un cierto tiempo límite. Y, y eso nos ayuda bastante porque también cuando estemos en grad school y cuando estemos ya perteneciendo a un laboratorio, se hacen journal clubs seguidamente, ¿no? Entonces eso también te prepara para ello. Además que son multidisciplinarios, entonces tú no solo escuchas research de tus temas, sino aprendes de todos los demás subgrupos de repo que existen, ¿no? Y aprendes muchísimo más. Sí, o sea, lo chévere de eso es que también, por ejemplo, yo fui a correr y logré escuchar la investigación, bueno, eso es después, pero los papers, ¿no? Más o menos los temas de Juanca, que era otro Correpu, otro chico que justamente era este ingeniero ambiental que trabajaba con Antonio. un frente a mí, o sea, tenía otro modelo de estudio. Entonces, es bastante enriquecedor. Bueno, María está saludando. Ella Hola, fue, María. ella fue Repo Biology también de LUNAM. LUNAM en general, hemos tenido, nuestra presencia en el Repo ha aumentado bastante y estoy bastante feliz por ello, porque tuvimos un periodo de carencia eh, en donde la Cayetano, porque la Cayetano siempre manda bastantes repos, mandaba así por doquier, mis respetos, pero ya nosotros hemos comenzado a ser más elegidos, cosa que es bastante chévere. Desde Gustavo hace unos años y después nosotros y bueno, ya. ¿A mí quieres hablar de Research in Progress? Sí, o sea, otra de las cosas que se hace también es, estás llevando un proyecto de investigación, hablar de, bueno, ¿cómo va tu proyecto? O sea, ¿ya tienes resultados? O en todo caso, si es que todavía no tienes resultados, ¿en qué parte del proceso vas? ¿Ya tienes tus métodos? ¿Ya tienes tu diseño? ¿Qué cosas estás haciendo en este momento, ¿no? ¿Cuáles son tus hipótesis? Eh, Eso creo que uno lo presenta a la mitad de repo, o sea, de la pasantía. Entonces, es para explicar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Lo bueno también de esas presentaciones es que uno aprende a comunicar ciencia. Y eso muchas veces no es sencillo porque, por ejemplo, yo trabajo con aves, ¿no? Y si escucho la presentación de Raquel, digamos que Raquel no explicó conceptos que yo no sé, entonces me va a ser muy difícil entender. Entonces, esas cosas uno las va aprendiendo en el camino. Eh, Sí, eh, y también quería enfatizar que cuando estás en grad school, en muchos programas, en tu primer año lo que vas a hacer es rotaciones. Entonces, tú vas a pasar, digamos, 2 meses en diferentes laboratorios, 4 laboratorios, por ejemplo, y luego de ese tiempo, en esos laboratorios vas a hacer un rotation talk en donde todos los alumnos de primer año presentan la investigación que han hecho durante esos 2 meses. Entonces, ese Research in Progress y lo que les vamos a hablar luego, que es el Repu Seminar, es el homólogo a esos Rotation Talks. Entonces, a mí en particular me ayudó bastante ya haberme preparado de esa manera para cuando comencé a grad school y comencé a hacer ese tipo de rotation talks ahí. Ya sabía cómo era el formato, ya sabía que hay un tiempo límite que son 8 minutos y en 8 minutos todo tiene que entrar, tienes que hacer un background suficiente como para que todo el mundo entienda y explicar tus resultados, ¿no? Entonces fue bastante enriquecedor. ¿A mí quieres hablar de Repo Meeting? Sí, esto del mentor-mentee meetings es también bien importante,
porque a veces te puedes sentir un poco perdido o sientes que no estás haciendo mucho, o a veces sientes que lo que estás haciendo no es tan interesante, o sea, empiezas a sentir inseguridad o algún tipo de problema, ¿no? Siempre es bueno conversarlo con tu mentor en estas mentor sí, los meetings. Por ejemplo, en el caso de Juanca y en mi caso, nuestro mentor estaba en la misma universidad. Entonces podíamos verlo, organizarnos y es como que ya nos reunimos en tal salón a las 4, hablar de cómo va su investigación, de lo que están haciendo en el laboratorio, o si tienes algún problema con el PI o lo que sea, ¿no? O sea, siempre es bueno tener contacto con tu mentor para que te guíe, porque como él ya tiene experiencia en el aspecto académico, puede saber manejar situaciones que para nosotros aún son nuevas. Ujú. Obviamente no va a ser alguien que te va a llevar de la mano y te va a decir todos los días cómo estás, ¿no? Pero siempre es bueno mantener contacto, ¿no? Oye, pues acaso estoy bien, estoy diciendo esto, ¿no? Ujú. Comunicarse. Exacto. Y en mi caso, mi mentora también era una estudiante de grad school de Harvard, y con ella, tal vez, en mi caso, yo sabía que estaba ocupada y también decía, bueno, solo le voy a escribir cuando lo necesite, y en serio lo necesite, porque sabía que ella estaba para mí, ¿no? Pero también no tuvimos tanto contacto en el medio del repo, porque yo no necesité tanto consejo en ese sentido, porque me llevaba bastante bien con la gente del lab, entonces ellos también me aconsejaban, así como si fuesen otros mentores, así como si fuesen otros repo mentors. Pero lo que sí me ayudó bastante mi mentora fue, por ejemplo, cuando hice la presentación final en mi laboratorio de mi research, yo le dije a ella, ¿puedo practicarlo contigo? ¿Por qué? Porque quería hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces ella me dijo, sí, normal, ven, y me ayudó a mejorar, ¿no? Entonces fue bastante bueno. Uh-huh. Sí. Ahí, sí, eso, el perfil postular. Bueno, muchos están, o sea, ¿qué hay que hacer para postular, no? Bueno, primero tienes que tener al menos 3 años de estudio, ¿no? Para tener una idea de hacia qué rama quieres dirigirte. A veces te pueden gustar muchas cosas. Por ejemplo, la primera vez que yo postulé, gustaban muchas cosas y creo que por eso me quedé. Y luego como que me fue afinando un poco más y ya, ahí sí la agarré después. Tener alguna experiencia en investigación y o proyectos de ingeniería. O sea, no necesariamente tienes que tener un proyecto propio. Yo postulé cuando todavía no había empezado, no había terminado mi tesis y la agarré también. También saber hablar inglés de manera fluida. ¿Por qué? Porque vas a comunicar en inglés, vas a leer en inglés, vas a hacer todo en inglés, ¿no? Entonces necesitas, y vas a presentar en inglés también tu investigación. También el hecho de querer hacer investigación en el futuro, o sea, estudiar una maestría, un doctorado, una carrera de investigación, ¿no? Dijo Raquel, esa iniciativa. Y también lo que mencionamos al comienzo, ¿no? Querer aportar a esta red de científicos que se está generando en Perú para que la ciencia del Perú mejore, o sea, que haya más oportunidades, haya más investigación, y no solamente seamos un país que lleva a capacitar gente que nunca regrese. Uh-huh. Y bueno, en general quería resaltar que el hecho de formar una parte de esa red de científicos a mí me ayudó bastante cuando terminé el repu y quise aplicar a grad school. ¿Por qué? Porque yo sabía que existía toda esa asociación de gente que ya había pasado por el mismo proceso que me podía ayudar. Entonces yo los contacté, me ayudaron a corregir mis personal statements y las cosas que tenía que enviar, y a practicar para mis entrevistas. Entonces, siento que ser parte de Repu me ayudó a cumplir mis sueños luego, ¿no? Sí. Muy bien, continuemos. Uh-huh. Y a mí. Ya bueno, la postulación tiene varios pasos, ¿no? Pero lo puntual a tener en cuenta es un CV en inglés o español. Si es en inglés es mejor porque estás demostrando que sabes más inglés. Un personal statement, que es básicamente por qué necesitas llevar esa pasantía, por qué quieres ser parte de Repu, por qué te tienen que escoger a ti, ¿no? Después, si pueden revisar los requisitos con más detalle en esta página que ven acá, Repu Program. Y también subir los documentos en línea. Recuerden que el personal statement debe tener 500 palabras máximo porque
tienen que hacerlo con tiempo, no es solamente como que abro el formulario y mismo lo hago, no. Eso lo tienen que revisar gente. Y también tiene un límite, o sea, si tú escribiste más de 500 palabras, al momento de copiar y pegarlo no te va a entrar. Entonces vas a editarlo al momento y va a ser un estrés. Me pasó la primera vez, así que tengan cuidado con eso. Y bueno, no sé si saben, pero este año el Repu se canceló porque bueno, por el coronavirus y la logística iba a ser demasiado complicada. Pero el siguiente año probablemente sí se habrá convocatoria, así que prepárense. Exacto. Y hablando de personal statement, el hecho de haber ya escrito ese tipo de personal statements antes de mi postulación a grad school también me ayudó bastante a tener una idea de cómo se hace, ¿no? Y qué tanto empeño uno tiene que darle, porque el personal statement es, si no, de las cosas más importantes en tu postulación. A mí. Dice, espera, alguien dijo, hola, ¿cómo redactar? ¿Qué tips tienes en tu personal statement? Ah, bueno, eso creo que podemos discutirlo en otra charla porque es otra cosa. O sea, en personal statement tiene que tener varios puntos. El primero es, o sea, te estás pidiendo a alguien que te acepte en un programa, ¿no? O sea, ¿por qué te deberían aceptar a ti? ¿Por qué tú quieres llevar ese programa? O sea, ¿cuáles son tus intereses? ¿Y por qué tú y no otra persona? O sea, ¿qué es lo que te hace diferente? ¿Entiendes? Tienes que contar un poco tu historia, o sea, qué cosas han marcado tu vida para convertirte en la persona que hoy eres y que está interesada en hacer investigación o ser parte de ese programa que te están ofreciendo, ¿no? Sí, o sea, tienes que mostrar que tienes las aptitudes necesarias. ¿Por qué? Porque en el personal statement tú incluyes el research que has hecho y que entiendes el tipo de research, ¿no? Y también tu trayectoria de vida en términos de qué obstáculos superaste y qué experiencias tuviste a lo largo de tu carrera que te ha llevado a distinguirte del resto, ¿no? Y cuáles son tus ambiciones en el futuro, porque ellos se tienen que dar cuenta de que tú quieres aplicar a grad school y tú quieres continuar investigando, ¿no? Entonces, no es simplemente, quiero formar parte de esto y luego ya no tengo idea, ¿no? Tienen que ver la ambición que tienes. Claro. A ver, otra pregunta. Dice, ¿cuántas cartas de recomendación les pido por usted? Ya, eso lo voy a hablar luego, un ratito. Sí. Ya. Ya, bueno, una cosa importante mencionar es que Repu es un programa gratuito, pero no garantiza apoyo económico. O sea, no significa de que te va a pagar la pasantía, no. El Repu es un programa muy noble, hace gente que da su tiempo y su esfuerzo para hacer las conexiones para que uno pueda contactar con el laboratorio, ¿no? O sea, ese contacto es indirecto. Ellos hacen ese contacto por ti, es como les habla a esas personas bien de ti, ¿entiendes? Según el proceso de selección, lo que han observado. Ellos hacen ese contacto y como dijo Raquel antes, no es fácil escribirle a un PI y decirle, por favor, déjenme, no sé, quiero hacer una pasantía contigo. O sea, ellos tienen ese respeto. Y eso implica tiempo y un montón de esfuerzo, coordinación. No es gratis. O sea, es gratis, mejor dicho, ellos lo hacen gratis, pero es un esfuerzo, ¿no? Sí. Aparte, ustedes siempre pueden postular a becas, ¿no? Y a fuentes de financiamiento. Sí, en realidad el hecho de haber sido aceptado por Repu es bastante significativo y hay bastantes fuentes de financiamiento, como mencionó Romy, que nos ayudan a cada uno de nosotros. Puede ser en la misma universidad, como fondo de movilidad estudiantil, creo, de la Cayetano, y también en la agraria, en mi año al menos, nos financiaron prácticamente toda la pasantía, nos cubrieron todo. Entonces, no, no piensen de que no deberían postular. ¿Por qué? Porque no saben cómo lo van a financiar. ¿Por qué? Porque van a haber maneras siempre se va a conseguir todo el apoyo económico necesario. Sí. O sea, inclusive si su propia universidad fácil no les da apoyo, como me pasó a mí, pueden preguntar en la universidad de la que están yendo. A mí me pasó eso y sí pude conseguir. O sea, no todo, pero como que una parte, ¿no? Y ayudó un montón. Ya, bueno.
Les voy a hablar más o menos de cómo fue mi aplicación a grad school. Y aquí simplemente ya yo vine de La Molina y ahora estoy estudiando en la Universidad de Johns Hopkins y estoy en primer año. Bueno, ¿qué necesito? Algunos puntos claves. Esto va a ser rápido porque esto debería ser también como que una charla aparte. Bueno, cosas importantes son un nivel de inglés sustancialmente alto y la experiencia de investigación que tengas. Ahora, ese nivel de inglés alto va a ser reflejado de acuerdo al puntaje que tú tengas en diferentes exámenes internacionales como el TOEFL o el GRE. Espera, tengo una pregunta acá. Al momento de postular REPU, ¿solo es válido la experiencia de investigación o también es válido otras actividades extracurriculares? Otras actividades extracurriculares también pesan bastante, como voluntariados o que tú estás enseñando en diferentes asociaciones. Eso también lo toman bastante en cuenta. O que estés en un journal club, como ahora. Exacto, eso también. Sí, eso también cuenta bastante. Bueno, entonces, como les decía, tu puntaje de los exámenes internacionales va a reflejar si tu nivel de inglés es lo suficientemente alto como para ingresar a grad school. Debe ser TOEFL para Estados Unidos o puede ser IELTS, que significa el inglés británico. Ok, el IELTS también puede ser aceptado en algunas universidades, creo que en varias, en Estados Unidos. Preferible es el TOEFL, pero el IELTS en algunas se puede. Y también tienen un nivel de puntaje mínimo. No he puesto esto aquí, pero sí sé que en algunas te dicen o TOEFL, claro, o TOEFL o IELTS. Entonces, ya bueno, el TOEFL, como sabemos, está dividido en 4 partes y lo que te piden, al menos en Estados Unidos, es un puntaje mayor de 100 sobre 120, que es bastante alto. Sin embargo, puede ser que seas bueno en inglés y aún así no consigas un puntaje un puntaje tan alto. ¿Por qué? Porque el TOEFL es bastante estrategia. Entonces, para prepararse para el TOEFL, tú tienes que haber hecho bastantes exámenes pasados, así por tu cuenta, y medir tu tiempo, saber cuándo skip algunas partes y cuándo volver a ellas, o cuánto tiempo demorarte en cada una de esas preguntas, cómo hablar cuando literalmente todo el mundo está hablando al costado tuyo, porque el listening todo el mundo lo hace al mismo tiempo en un cubículo chiquito, entonces tú escuchas todo lo que está sucediendo a tu costado. Entonces el TOEFL es bastante práctica y para que ustedes saquen una buena nota tienen que tomar bastantes exámenes y acostumbrarse, ¿no? al timing. Ahora, en el GRE existe el Quantitative Reasoning, Verbal Reasoning and Writing. El GRE es extremadamente difícil, para mí al menos lo fue. Fue un asco prepararse, un asco tomarlo. Y esos son los mínimos que te piden en varias universidades, pero gracias a Dios ustedes la pueden tener más sencillo que yo lo tuve en ese momento, porque muchas universidades ya no requieren el GRE, y por ejemplo este archivo, que es el Google Docs, es un archivo en donde listan los diferentes programas por universidades y que ya no requieren ese examen. Entonces eso también les puede ayudar bastante si es que quieren saber más o menos si es que lo necesitan o no. Entonces ya, eso es muchísimo mejor. Ahora, hablando de experiencias de investigación, te piden en esos programas de grad school 3 cartas. Y no van a ser en lo absoluto cartas de un profesor con el cual hayas llevado un curso, ¿no? Y te hayas sacado buena nota, para nada. Cada una de esas cartas tiene que ser con un profesor con el que hayas trabajado directamente, y tiene que ser un profesor que te conozca a profundidad y sepa lo importante que eres. ¿Por qué? Porque esas cartas deben ser personalizadas. Es decir, no tienen solamente como que, ese alumno fue bueno, vino para aquí y trabajó muy bien. Sino tienen que decir lo bueno, lo malo, lo que podrías mejorar y lo increíble las particularidades que te hacen una increíble persona y un muy buen aplicante. Y los que leen estas cartas de recomendación de los grupos de admisión, ellos pueden darse cuenta cuáles cartas están hechas porque sí, porque le pidieron al PI, o cuáles cartas están hechas porque en serio ese profesor cree en el potencial de la persona. Entonces, esos profesores que ustedes les pidan las cartas de recomendación son extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque eso es de las cosas que más toman en cuenta. Eso y el personal statement. Entonces, es primordial que ustedes tengan
que ustedes impresionen a profesores y tengan profesores que ustedes sepan van a advocar por ustedes de una manera correcta. Además que ustedes nunca van a ver las cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque en el proceso de postulación, uno lo que hace es escribir el correo del profesor y el correo y marcar una pestaña donde dice yo no quiero verla, y eso siempre tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera los profesores pueden ser mucho más honestos y mucho más libres en el momento de escribir esas cartas. En cambio, si tú pones sí quiero verlo, entonces les cierras un sinfín de posibilidades y muchas cosas que ellos pueden escribir. Y eso también se ve mal, poner sí quiero verlo. Entonces, yo hasta ahorita nunca he visto ninguna de mis cartas de recomendación y así es como tiene que ser. Y bueno, ya, profesores con los que has trabajado. A ver, ahora unos documentos necesarios. Tengo una pregunta. ¿Te preparaste para el TOEFL GRE en algún sitio que nos recomiendes y cuánto tiempo aprox te tomó dar el puntaje adecuado? Ok, yo me preparé para el GRE. Me preparé para el GRE en idiomas pacífico. Hay un muy buen curso que enseñan ahí, que me acuerdo eran 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y me iba luego de la universidad, me iba de frente allá. Solo que el curso era bastante lejos, creo que me tomaba como 2 horas llegar. Entonces, lo que hice es, como el GRE es muchísimo más difícil que el TOEFL, yo tomé un curso especializado para el GRE. Y ahí sí invertí mi dinero para tomar un muy buen curso que sabía me iba a ayudar. Y yo lo recomiendo ese, al menos idiomas pacíficos. Ahora, para el TOEFL, como si es que te has preparado de una manera correcta para el GRE, el TOEFL ya viene a ser muchísimo más sencillo. Entonces, mi preparación para el TOEFL fue más que nada prepararme con exámenes pasados, tomar el tiempo a practicar, por ejemplo, con Romina, practicábamos speaking, tenía un libro del TOEFL del cual sacaba esos exámenes pasados. Sin embargo, la inversión no fue tanta como la del GRE en términos de tiempo y inversión de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el GRE ya lo había tomado, me había salido bien, entonces sabía de que podía tomar el TOEFL. Mientras mayor sea el cargo del profesor, ¿pesa más la carta de recomendación o de qué depende? Ahora, para esa pregunta, no sé si mayor el cargo del profesor dentro de la universidad, por ejemplo, de la agraria, no estoy segura si es que te buscas al profesor más importante de la agraria, es que va a valer más tu carta, porque en general no van a saber qué es la agraria, ¿no? No han aceptado nunca antes a alguien de ahí, ¿no? Entonces, en mi caso, yo creo que valió entre mis cartas, tal vez, obviamente la que obtuve por la pasantía de Repu, porque esa era la que me mencionaban los profesores cuando hablaba con ellos, ¿no? O me decían, yo conozco a esa profesora, ¿no? Cosas así. Entonces, eso fue, creo que lo que más me valió. Pero en general, las 3 cartas tienen que reflejar. No puede ser que en una carta estés bien y las otras 2 estés así como queda más o menos, ¿no? Sino las 3 cartas tienen que reflejar más o menos la misma, la persona que eres, ¿no? Y no contradecirse. ¿El inglés es el único idioma que aceptan o el conocimiento de otros idiomas ayuda en la postulación? En realidad, el inglés es lo único que ellos les va a importar. ¿Por qué? Porque el mismo grad school, al menos en Estados Unidos, va a ser en ese idioma. Yo tenía algunos otros idiomas, por ejemplo, portugués y el alemán, pero en realidad no creo que eso les importa. ¿El certificado de TOEFL tiene validez por cuánto tiempo? El TOEFL creo que es 1 año y medio, 2 años. Sí, ajá. 2 años. Sí, entonces tiene muy poca validez. El GRE sí te tiene validez, creo, de 5 años, algo por el estilo. Era más que el TOEFL. Pero si no, tienes que tomarlo mejor porque no fue una tan bonita experiencia. A ver. Bueno, si no me preguntas, voy a hablar de personal statement. El personal statement, como en Repu, tiene que ser algo a lo cual le des tanto tiempo y tanto empeño que se nota.
diferentes universidades te piden diferentes tipos de personal statement. Entonces a mí me pasó que algunas me pedían solo uno, un personal statement. Otras me pedían, statement of purpose y luego personal statement, o research statement y personal statement. Y esas universidades que te pedían dos era porque querían dividir tu personal statement de tú como persona y qué te hace querer hacer ciencia y cuáles son tus sueños en el futuro y todo eso. Y el research statement era básicamente solo listar cada experiencia de investigación que has tenido. Entonces, va a variar dependiendo de la universidad. Lo que yo hice fue primero redactar un personal statement que sería como tu plantilla. O sea, te sacas el ancho redactando ese perfecto personal statement. Y tienes que hacerlo con tiempo, revisé por mentores. ¿Por qué? Porque como pueden ver, yo hice 10.000 10.000 versiones del personal statement hasta que hubo esa versión final que fue la que submití. Y le pedí a diferentes personas que lo revisen, entre ellos amigos, gente del Repu y también a una profesora que me quería ayudar en mejorarlo, ¿no? A ver, me dio sus comentarios y todo ello. Entonces sí va a pasar por bastantes personas y gente que ya ha pasado por el mismo proceso, ¿no? Porque ya saben. Entonces lo que hice fue redactar un personal statement y luego de ese prototipo plantilla, si es que necesitaba dos, los comenzaba a separar. Y para cada postulación de cada universidad a la cual vas a aplicar, tienes que personalizarlo un poquito, pero es algo sutil, ¿no? Entonces no es que tienes que redactar diferentes personal statements para cada universidad. Muy bien. Ahora, hablando del CV, el CV tiene que ser en inglés y el CV no tiene que ser puro floro y cada congreso al cual hayas ido sin haber presentado, sino solamente porque fuiste o cada curso que hayas tomado, nada que ver. Tienen que ser cosas, tiene que ser corto y tiene que ser importante. Entonces ahí vas a poner dónde estudiaste, vas a poner las experiencias de investigación que has tenido, pero significativas, y vas a poner presentaciones que has tenido, pósters, publicaciones, y algunas actividades extracurriculares que sean destacables, ¿no? No todo lo que se te ocurra, porque eso no les va a importar, no va a valer, y más bien van a preguntarse, pero ¿por qué, no? Sí. Entonces, eso es relacionado al CV. ¿Qué más iba a decir? Algo más, pero ya me olvidé. Yeah, never mind. Ahora, hablando de academic transcripts, eso va a tener que ser en inglés, y la agraria lo bueno es que puedes tener tu certificado de notas que ya te lo den en inglés y ya no tienes que traducirlo en ningún otro lugar. Entonces, eso es genial. Y bueno, hablando de los promedios y esa preocupación de promedio de Perú, que en general es bastante bajo en comparación a otras universidades, porque los profesores piensan que dándonos notas bajas nos ayudan a mejorar. Lo que yo hice fue calcular mi GPA online, utilizando, por ejemplo, esta página de GPA Calculator, en donde tú pones por país y ahí más o menos te dicen cuál sería tu GPA de Estados Unidos. Entonces, en algunas universidades te dicen, más o menos cuál es tu promedio en términos de GPA, y también te dicen, y danos tu promedio en términos del sistema de calificación de Perú, ¿no? Entonces tienes que poner ambas cosas. Ahora, sí he escuchado por otras personas que si es que no tienes tan buen promedio en Perú, hay una carta de Fulbright donde explica el sistema de calificación de Perú y dicen de que de tal nota a tal nota significa que tú eres un estudiante destacable y que eres outstanding y todo ello, ¿no? Y ahí explican por qué el sistema de calificación de Perú podría ser considerado como bajo, especialmente en universidades como las nuestras, ¿no? Universidades públicas. Entonces, sí conozco algunas personas que no tenían tan buen promedio y pusieron esa carta de Fulbright como para explicar por qué no tenían tan buen promedio. Ya, y quería hablarles de cosas ya recordé lo del CV. Por ejemplo, ellos no te van a pedir ningún documento que pruebe ninguna cosa que hayas puesto en tu CV. Es decir, no te van a decir, dame tu certificado de haber participado en este póster, o dame tu certificado de haber participado en este seminario,
o certificado de no sé cuántos, como piden en Perú, ¿no? Para todo, tienes que tener todo documentado. No te lo van a pedir. ¿Por qué? Porque ellos saben de que tú estás siendo honesto en todo lo que colocas ahí. Y bueno, eso luego va a ser reflejado, ¿no? Así que no se inventen absolutamente nada. Ya. Y bueno, tienes que mandar los certificados del TOEFL, el GRE, y para enviar directamente a cada universidad, eso tiene que llegar directamente a la universidad, entonces hay un fee que tú tienes que pagar por cada envío. Ahora, antes de que tomas el TOEFL y antes de que tomas el GRE, ellos te van a preguntar, dame 3 universidades que tú quieras enviarlo. Y eso va a ser gratis si es que envías esas notas antes de saber qué nota es. Entonces, en mi caso, yo no sabía si iba a salir bien, entonces no decidí enviarlo desde antes, a pesar de que iba a ser gratis, sino dije, no, lo voy a enviar luego a ver si es que me salí bien, entonces ahí recién lo voy a mandar, ¿no? Pero también hay esa opción, ¿no? Si es que ya tienes 3 universidades en mente y sabes que vas a salir bien, entonces lo puedes enviar desde antes y sale gratis. ¿Qué dice? A partir de que nota en Perú, escala de 20, se traduce a un GPA 4. 15, creo. Sí, creo que 15 por ahí. Ahí ya va siendo, no exactamente 4, pero pucha, 3.90 y algo, ¿no? Ya, y bueno, las cartas de recomendación que les mencioné, que tienes que avisar con tiempo a los profesores, porque eso tampoco es tan sencillo para ellos, y especialmente si es que tienen que mandarle diferentes universidades, porque también la tienen que personalizar. Ya, bueno, ahora, si es que ustedes se preguntan, ¿y ahora a dónde voy, no? Espera, tengo preguntas. ¿A quién se le puede pedir la carta de Fulbright? Bueno, a Fulbright mismo, en Perú, creo que está en Santiago de Surco. Ahí puedes pedir esa carta. Y ya es oficial. También pueden mandar correos, creo. O sea, en la También. página de uno, en la parte de contactos, puede evaluar, puede ver qué correos hay para solicitar eso. Sí. Lo que sí sé es que te piden un pequeño monto por esa carta, pero creo que es bastante reducido. Hay un mínimo de GPA que te piden. Sí, en los programas mismos te dicen que hay un mínimo de GPA, pero eso aplica principalmente a los americanos. Pero como les digo, nosotros que tenemos otro sistema de calificación y no tenemos un GPA tan alto, también tenemos esa otra opción de la carta de Fulbright, donde personas que conozco de REPU han sido aceptados con ello, ¿no? Ahora, ya, si ya estás seguro que vas a postular y no sabes a dónde o qué programa elegir, hay al menos existen dos opciones. Si es que tú ya estás súper seguro de qué quieres hacer con tu vida y en qué ámbito quieres desarrollarte, entonces tú buscas programas específicos por universidad. En cambio, si es que todavía no tienes un poco de dudas y te gustaría tener muchísimas más opciones, existen programas que les llaman programas Umbrella, en donde en estos programas uno tiene la posibilidad de elegir entre, les digo, literalmente más de 150 laboratorios donde puedas realizar tu tesis. Entonces, por eso es que se los llama programas Umbrella, porque tienes un sinfín de posibilidades. En cambio, esos programas específicos, tú tienes así 20 laboratorios, 30 laboratorios o menos, ¿no? Entonces, primero tienes esas dos opciones. Bueno, lo que sí sé es que al menos en otras carreras, no en otras carreras, pero en otros intereses como el de Romy, que era ecología, sí existen programas donde también te acepta el programa y tú creo que podrías realizar rotaciones, pero la mayor parte de ellos son programas en donde tú ya has contactado a un laboratorio desde antes y ya has quedado con ese laboratorio y ese laboratorio te ha dicho, sí, tengo financiamiento para ti, yo te respaldo en la postulación. En mi caso, yo no tuve que hacer eso. Yo cuando postulé no contacté a profesores, pero sí sé que Romy, por ejemplo, tiene que hacerlo, ¿no? Sí, o sea, lo que estaba, chicos, por si acaso yo, no, pero pienso postular, lo que estaba chequeando los programas que me gustan es que justamente pasa lo que dice Raquel, ¿no? Que te exigen que escribas a alguien, o sea, antes a alguien, a algún profesor, no necesariamente para que te financie el estudio, porque creo que los programas ya de por sí hacen eso, sino para que te asesore.
Y algunos profesores sí te dicen, por si acaso, o en su página de laboratorio Soleno, por si acaso, no tengo espacio ni tiempo para asesorar, o te dicen, o sea, puedo asesorarte, pero no tengo dinero, o milagrosamente tienen las dos cosas, ¿no? Como que te pueden asesorar y tienen dinero. Entonces, tienen que chequear bien qué cosa les financia cada programa, porque creo que al menos para Estados Unidos los doctorados sí los financia el departamento, pero igual chequean por si casi siempre es así. Y Em, ya con respecto al research depende del financiamiento del lab, ¿no? En realidad, lo que sucede es que el departamento te financia como que los 2 primeros años, porque hay un grant que es Teaching Assistant, en donde hay muchas universidades donde el primer año estás estudiando, luego te unes a un laboratorio, el segundo año, aparte de estar en el laboratorio, tienes que comenzar a enseñar a undergrads o ayudar en los laboratorios y cosas así. Em, pero el resto de tu financiamiento proviene de otro grant que hayas conseguido o del laboratorio donde pertenezcas. Eh, entonces sí varía un poquito. Ya. Bueno, entonces acá simplemente les quería mostrar qué es lo que hice yo cuando postulé. Lo que tienes que hacer es, bueno, al menos la manera en que lo hice fue buscar cuáles eran las mejores universidades en mi interés, que era Cell and Molecular Biology. Entonces, luego de buscar las mejores universidades, entré a cada una de ellas, leí sobre el programa y, más importante, leí sobre qué profesores son parte del programa. ¿Por qué? Porque para aplicar a una universidad, no solo, en mi caso, como iba a tener que rotar, no solo tienes que tener interés en un profesor, sino al menos tienes que tener interés en 3 a más. Porque si no, entonces por gusto estás aplicando, porque nada te garantiza que al final llegues a trabajar con ese profesor que te interesa, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo hice, fue poner las universidades que me interesaban, los programas dentro de las universidades, las fechas, los documentos que necesitaba para cada uno, con los mínimos de notas y todo eso, los profesores que me interesaban, los listaba, y bueno, comentarios de gente, por ejemplo, de Repu, que les preguntaba qué sabes de este programa, qué me puedes decir, ¿no? Entonces, así fue que organicé toda mi postulación y sabía qué fechas tenía que realizar todo, ¿no? Ya, bueno, y luego de que postulas y te llaman para las entrevistas, también les quería decir de que algunas universidades llaman súper rápido y otras universidades se demoran un poco. Entonces, si es que no te llamaron en diciembre, si no sigues esperando y te llaman y piensas que ya fue, o comienzas a ver, hay una página que se llama The Grad Café, en donde la gente eh, publica si es que la universidad ya los llamó y qué programa es, y comienzas a buscar desesperadamente ya y sientes que no te han llamado, no quiere decir que no te van a llamar luego, sino que muchas veces las universidades hacen diferentes filtros en términos de, primero vamos a evaluar a americanos, luego vamos a evaluar a internacionales, luego vamos a avisarles en tal tiempo. Entonces, algunas te pueden avisar en, en finales de enero, otras se pueden avisar en diciembre. Entonces, eh, varía el timing en cada una. Y bueno, yo hice entrevistas presenciales y también hice una entrevista en Skype, y hay algunas diferencias en cada una. Por ejemplo, en las presenciales, tú, bueno, vas a ir al campus y vas a tener diferentes recorridos para que vean qué tan fabulosa es la universidad. Y en la entrevista en sí, en la noche anterior te avisan quiénes son tus entrevistadores. Entonces, eso no quiere decir de que tú ya vas a saber, o sea, vas a ir a la entrevista y ya vas a haber leído 2 papers de cada uno, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no buscan que tú manejes absolutamente los temas de profesor, sino que puedas tener una conversación, ya que ellos te van a explicar en cada entrevista qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces quieren ver cómo tú reaccionas con todo lo que ellos explican y qué preguntas podrías tener, ¿no? Al respecto, que pueden ser preguntas así que tal vez sean un poco básicas, pero estás preguntando, ¿no? Eh, entonces, hay 4 más entrevistadores, que cada entrevista va a durar como 30 minutos cada una, y la noche anterior te dicen quiénes son, y eso no quiere decir que te vas a amanecer leyendo, sino lo más importante es tener un buen sueño y el siguiente día estar así fresco, ¿no? Para la batalla. Y bueno, en las entrevistas presenciales al menos, cada profesor, o sea, vas a hablar de ti
y te van a hacer bastantes preguntas sobre tu research, porque ahí se van a dar cuenta si es que en serio entendías lo que hacías, ¿no? Entonces tienes que manejar eso por completo, cada una de tus entrevistas de research, porque no tienes idea cuál de ellas te van a preguntar. No he puesto ejemplos de preguntas porque este tipo de charlas debería, o sea, es para mucho más tiempo y sea mucho más específico, pero también lo que sucede en las entrevistas es que el profesor luego de hablar, de que tú hables de ti, te va a exponer su research usando slides y todo eso, y ahí es donde básicamente es él hablando de lo que él hace y ver si te interesa y a ver una conversación de ese tipo. Ahora, la entrevista que yo tuve por Skype, ese fue un poco traumante, porque eran 4 profesores a la vez que me entrevistaron y solo eran 30 minutos con los cuales tenía que mostrarles en ese tiempo mi aptitud para el programa, ¿no? Entonces, ahí solo hablas prácticamente solo de ti, porque no, los profesores no te van a hablar de su research. O sea, solo van a decir, ah, yo soy tal profesor y trabajo en esto. Ah, yo soy tal profesor y trabajo en esto. Pero luego es solo hablar te van a hacer preguntas de ti, de tu background, de tu research, de algo que les impresionó de tu postulación. Por ejemplo, a mí me preguntaron también de el paper que iba a publicar y de qué research era, o sí, y en mi caso, en esa entrevista de Skype me hicieron preguntas raras, porque la Universidad de Johns Hopkins en ese momento estaba introduciendo así un estilo nuevo de aplicación de entrevistas en donde hacían preguntas no solo de tu research o cosas así, sino más amplias, como si es que tuvieras todo el financiamiento del mundo, ¿qué tipo de tecnología te gustaría desarrollar? O critica un paper que hayas leído esta semana. O ¿cuál es un avance tecnológico de los últimos años que tú piensas que fue el más revolucionario? Entonces así, se lanzaron con preguntas así locasas que yo no había practicado, ¿no? Porque nunca nadie me había dicho que podían preguntar ese tipo de cosas. Entonces yo les digo, prepárense para lo inesperado también, porque para mí eso fue bastante inesperado. Cuando le comenté a las demás personas que me ayudaron a prepararme para las entrevistas, me decían, wow, eso sí, nunca lo había visto, ¿no? Entonces, sí, yo salí súper traumada de esa entrevista y pensé que no iba a ingresar, pero bueno, se pudo. Nada, y solo quería decirles de que, bueno, ahora estoy en mi primer año de grad school y mi primer año se vio interrumpido por todo lo que está sucediendo, ¿no? Pero en general siento que no pude haber hecho una mejor decisión y estoy hiper feliz con todo el inicio de mi carrera y con las personas que he conocido, porque he hecho amigos que, Dios, son amigos para toda la vida, que son parte de mi promoción de grad school y para qué, les puse algunas fotos ahí porque yo los amo y me han apoyado tanto porque ellos son conscientes de lo difícil que es venir de otro país, ser un estudiante internacional, entonces se han hecho como una segunda familia para mí, ¿no? Entonces es posible tener una vida y es posible ser feliz y es posible salir con tus amigos y tener ese tipo de conexiones con gente internacional, gente de acá de Estados Unidos o tal vez de otros lugares y que sea bastante significativo, ¿no? Chat. ¿Cómo hiciste para manejar esa situación con preguntas tan inesperadas? Ya, yo no lo manejé tan bien. Yo me acuerdo que es un poco vergonzoso de mencionar, pero cuando, por ejemplo, me dijeron, bueno, creo que me tomé un momento para responder, ¿no? O sea, dije, repetí la pregunta, porque a veces puedes hacer tiempo diciendo, esta pregunta de bla, 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 bla. Entonces, así ya comencé a pensar un poquito. Y nada, luego dije lo que primero se me vino a la mente y en una de esas preguntas hasta dije, ay, no entiendo la pregunta. Entonces, creo que sí mostré el hecho de que no estaba segura de qué responder y supongo que eso también les pareció así como que, no solo se está haciendo la loca, ¿no? Pero no fue mi mejor desempeño de entrevista. Y siento que es mucho más sencillo tener entrevistas presenciales que en Skype, porque presenciales es más personal, ¿no? Y también como el profesor habla de su research, entonces hay otros temas de qué hablar y no te van a lanzar preguntas así locasas, ¿no?
pero bueno, funcionó, ¿no? Así que, qué bueno. Y nada, a ver, chat. ¿Crees que hay una ligera ventaja que en tu CV o en tu personal statement menciones que tienes experiencia en docencia? Yo creo que sí, en especial dependiendo de la universidad a la cual postulas, porque hay universidades que les dan bastante énfasis a no solo investigación, pero también enseñanza. Y es más, ellos ponen en sus propias páginas web, nosotros queremos que los estudiantes de grad school también sean capaces de expresar y como que explicar su research a diferentes personas de diferentes backgrounds. Entonces, varias universidades le dan bastante importancia a ese tipo de cosas, como también darle importancia a cosas relacionadas a voluntariados, porque hay mucha gente de Repu que ha hecho voluntariados increíbles a lo largo de su vida. Y eso fue de las cosas que ellos enfatizaron en su personal statement. Y eso fue lo que en sus casos los hicieron diferenciarse del resto. Entonces depende bastante de cómo ha sido tu trayectoria de vida, como para que tú elijas qué va a ser lo más significativo de lo que escribas en el personal statement. Entonces, sí, depende. Nada, queríamos decirle gracias ahora. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. ¿A mí? ¿Quieres decir algo? Gracias, Raquel. La verdad que fue increíble tu charla. Creo que fue una de las pocas charlas que de verdad he disfrutado. Ya, chicos, quisiera saber si tienen alguna otra pregunta para poder, si no, finalizar esto. Pueden, si gustan, desactivar sus audios o también escribir para que Raquel pueda responder. Ya, creo que no hay más preguntas. De parte del Centro de Estudiantes, disculpen, del Centro Federado de Ciencias y aparte de ello de FUA, no, te damos las gracias, Raquel, ya que de verdad fue gratificante. ¿Ya? Y bueno, no sé si quieras decir algunas últimas palabras antes de finalizar la charla. Creo que hay otra pregunta. ¿Qué probabilidades ¿Ah, sí? son tener éxito en esto si no tienes nada de experiencia en investigación, no research? Yo recién me entero de este mundo. Uy. Yo creo que para que te acepten a grad school sí tienes que tener research experience. Entonces, si es que, no sé si ya eres egresada, pero si ya eres egresada, puedes comenzar a trabajar en los diferentes institutos que hayan y ganar así research experience y un backup de esa manera. Meterse a laboratorios. Exacto, o sea, porque no quiere decir que tienes que aplicar justo luego de terminar undergrad, sino muchas personas aplican, y americanos mismos aplican luego de haber trabajado en diferentes institutos por un par de años, así como que build su CV de esa manera, le ponen muchas más cosas significativas ahí y ahí recién aplican. Entonces, si es que todavía no tienes experiencia en Research Experience, enfócate en encontrar eso ahorita y ya. Y ahí recién podrías aplicar mejor. Chicos, ¿tendrán alguna otra pregunta? Como mencioné, si gustan, pueden desactivar su audio o escribir en el chat. ¿Qué dice? ¿El proceso que indicas de grad school es solo para admisión ordinaria o para un financiamiento? Ya. No, en realidad, si ingresas a un doctorado aquí en Estados Unidos, el doctorado es financiado. Entonces, porque tú técnicamente estás trabajando para ellos y estás produciendo para ellos con tu investigación, ¿no? Entonces, estos 5 años, 6 años de carrera, es como si tengas un scholarship y tú estás trabajando, te están pagando, tú no pagas absolutamente nada, sino más bien ellos te pagan cada mes, ¿no? Entonces todo es financiado, absolutamente todo es financiado. Maestría es diferente. En maestría sí no existen programas o no existen tantos programas financiados completamente, porque es más enfocado a cursos, es para llevar bastantes cursos, entonces la gente que yo conozco de maestría, ellos están financiando todo. En doctorado es investigación, básicamente, es principalmente. Entonces, ellos te pagan toda la carrera, ¿no?
¿Cómo es el mundo laboral después de un PhD? Ya, eso también me lo pregunto, porque depende, ¿no? Luego de que terminas de hacer un PhD, podrías irte a academia o podría ser irte a industria. Entonces, creo que la percepción de lo que quiere uno varía cuando estás en este proceso porque te das cuenta si es que puedes soportar eh, llevar un futuro en academia, que puede ser bastante retador, hay bastante competencia y bastante difícil de sobrellevar. Entonces, sí conozco bastantes personas que al final cambian de opinión y comienzan y se van a industria luego de terminar un PhD, pero el hecho de que tienes un PhD te permite tener esas posibilidades, ¿no? Porque aquí tienes que tenerlo si es que quieres luego trabajar en algo de ese tipo. ¿Qué más? Solo debería postular un programa de doctorado en el cual un profesor de allí me haya confirmado que tienen un espacio para un PhD student. Ya, eso depende de tu tipo de programa, ¿no? Por ejemplo, Romy solo debe postular a lugares en donde un profesor ya le haya confirmado eso, ¿no, Romy? O sea, eso varía también por universidad. O sea, así como en Biomol también hay variación, acá también. Por ejemplo, estaba leyendo, por ejemplo, en Cornell, si no le escribes a un profesor, no te aceptan, ni siquiera revisan tu aplicación. En otras universidades es como que te sugerimos que escribas, pero no es como que si no escribes, chao, ¿entiendes? Tienes que chequear los requerimientos. Sí, exacto. En mi caso, todos los programas a los cuales postulé no requerían eso de contacto previo, pero yo ya sabía con qué profesores me gustaría trabajar, ¿no? Entonces, pero no era necesario. Luego, para tener experiencia en research, la investigación debe haberse publicado en un journal necesariamente. Si fue a nivel de grupos de investigación, cuenta cómo puedo validar experiencia en laboratorios. Ya, no es necesario que sea publicado. Muy pocos de mis compañeros en mi programa tuvieron publicaciones como gente de pregrado. No es que te piden que lo valides de alguna manera, como les dije, ellos no te van a pedir un CV documentado, para nada, sino si tú pones, he trabajado en esto, este ha sido mi research, este ha sido mi proyecto en el CV, ellos lo van a creer. Porque, Pero a veces sí, por ejemplo, ayer estaba chequeando Colombia y ahí te decían, por si tienes, o sea, si es que tienes publicaciones, por favor adjunte el link de su publicación. No es claro, obligatorio, pero sí es un plus. claro, pero eso lo pones, si es que lo tienes, ¿no? En el CV. O sea, yo sí Claro. puse como que el nombre de la publicación y todavía no había salido, pero puse aceptado, ¿no? O algo así, ¿no? Pero no es que te van a pedir así como que mándame la publicación, ¿no? O mándame un Ajá. documento donde diga, sí, has participado en este grupo de investigación. Nada que ver. Luego se van a dar cuenta si es que sabes lo que hiciste o no, ¿no? Cuando estés en entrevistas y en esos otros pasos. ¿Por qué elegir maestría y no doctorado o viceversa? En realidad yo nunca pensé en hacer maestría. Depende también del lugar y el país en donde apliques, porque en Europa, si es que quieres hacer posgrado en general, tienes que comenzar con una maestría. No hay doctorados directos, o si hay, es uno en 100, ¿no? O algo así. En Estados Ah, Unidos, sí. o sea, solamente quería agregar de que muchas veces las maestrías son para cosas más prácticas y llevas un montón de cursos, ¿no? En cambio, doctorados para hacer investigación, básicamente. Sí, pero sí, en Europa sí es obligatorio hacer maestría. Y yo, en Estados Unidos, como dijo Romy, la gente que sabe que quiere hacer investigación se va de frente a doctorado porque hay esa posibilidad de doctorado directo. Y el doctorado dura 5 o 6 años. En cambio, en Europa el doctorado creo dura 3, 4 años y la maestría dura 2 años. Entonces es más o menos el mismo tiempo de duración en Ujú. general. Entonces, un doctorado aquí es como ambas cosas, maestría y doctorado al mismo tiempo. ¿Existen convocatorias de maestría en Perú para estudiantes extranjeros de Centroamérica? No sé. En realidad, sí hay bastantes convocatorias, supongo, de maestría en Perú, pero no soy la mejor persona para preguntar ese tipo de cosas, porque yo nunca busqué hacer mi posgrado ahí. Siempre supe que quería hacerlo en el extranjero, pero sí deben haber bastantes convocatorias para extranjeros también. Sería cuestión que busquen una Sí. institución.
¿Cuántas publicaciones en peer review journals recomendarías haber participado antes de postular en grad school como Johns Hopkins o Cornell? Um, en realidad, no es que sea obligatorio tener publicaciones, como les comento. Ese fue solo un adicional, pero varias personas que han ingresado por Repu, o sea, de los que conozco de Repu, no tenían publicaciones, solo tenían una experiencia bastante heavy de investigación. Entonces, no es que te digo, tienes que tener al menos una o dos, ¿no? Porque no es algo obligatorio. Y también la publicación que yo tuve fue en un journal de Perú, o sea, ni siquiera era un journal así conocido ni nada por el estilo. Entonces, no es algo obligatorio que necesites para ser aceptado. Ujú. Ya, gracias Raquel, gracias Romina. Otra vez darle las gracias, pero creo que hay una pregunta más y con eso finalizamos. ¿Cuál crees que fue el factor clave en tu postulación para que fueras aceptada? Creo que el factor clave fueron las 3 cartas de recomendación que tuve. ¿Por qué? Porque yo estaba segura de que los profesores que las iban a redactar eran gente que en serio creía en mí y iba a redactar una carta de recomendación sabiendo cómo se redacta una carta de recomendación, porque también no tienen que saber cómo hacerla. O sea, algunos profesores no son conscientes de cuál es la manera en que se lo hace. Entonces, creo que las cartas de recomendación fueron lo más significativo para mí. Ya. Otra vez darle las gracias a las dos chicas y quisiera saber si tienen algunas últimas palabras, Romina, Raquel, Romy, que ¿tú? darle una recomendación. No tengan miedo de postular, postulen. Exacto. Yo me lancé porque yo estaba en mi último ciclo y me fui con todo y fue la postulación fue demasiado traumante porque era hacer 10.000 cosas al mismo tiempo, pero al final valió la pena, ¿no? Entonces, solo ponga el empeño y si es que son sus sueños, ya, sigan con ello. Ujú. Gracias chicas otra vez. Y bueno, para finalizar, esta es una charla organizada por el Centro Federado de Ciencias, la Secretaría Académica, y bueno, darle las gracias chicas otra vez por la exposición. Y bueno, finalizamos esto. Muchas gracias, cuídense. Gracias. Ah, que estén bien.